Horacio Facio para charlar sobre esto. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Horacio, sin embargo, uno de los preceptos libertarios es sin agresión. El principio del libertario es sin agresión por el proyecto irrestricto del prójimo y todo esto que sabemos. Pero ¿en qué ves violencia verbal? ¿Y cómo se puede frenar esta violencia verbal? Y si se contagia, más como filósofo que como economista te preguntaría si la violencia verbal termina irritando un poco más a la gente que es recortada de alguna manera. Bueno, no tengo la menor duda de que no es buena la violencia. Ningún tipo de violencia es buena. Coincidamos en eso. Pero la verbal, que parece como más sutil, menos, no llega al extremo de la violencia física, también es un problema serio que tenemos en la vida cotidiana, en las relaciones sociales, pero en este caso se agrava por el hecho de que estamos hablando de la máxima autoridad del país y por lo tanto, de alguna manera, lo hayan votado o no lo hayan votado, todos los sectores sociales de alguna manera se referencian al presidente. No está mal decir nuestro presidente si nos referimos al presidente o la presidenta, sea quien sea, del país donde uno vive. Sin duda. Es nuestro Dicho presidente esto, de cada país. Nadie, por claro, más que no lo haya votado por una cuestión democrática, es nuestro presidente de la República Argentina. no cabe la menor duda, Santiago. Pero acá estamos viendo una escalada en estos últimos días o semanas del grado de violencia de las expresiones verbales y de los comunicados en cualquier ámbito que sea. Insisto, acá tiene mayor responsabilidad las autoridades, porque son referentes de todo el país, de toda la población del país. Vemos que recientemente se ha subido el tono al referirse a diversas personas o personajes de la vida pública que no hace falta repetir porque todos lo hemos escuchado y es suficientemente conocido. Y recordamos 2 o 3 referencias de violencia física que curiosamente el presidente Milei tuvo la sabiduría de rectificarse. Pongo 2 ejemplos. El Papa, a quien llamó nada más ni nada menos como el representante del maligno en la tierra, a un jesuita, decirle eso, Santiago, es el peor insulto que se le podría decir. ¿Está? Por otro lado, recordemos también en la campaña electoral los términos con que se refería a China. Y vemos recién, incluso hace pocas horas, hablando en términos diametralmente diferentes a los que se había referido. Esto está bien, no está mal. Cometer error y rectificarlo. El problema, que es el que nos tendríamos que preocupar, es que esto llega a seguidores, a gente en general, a diferentes sectores sociales, y puede ser interpretado de manera diversa, Santiago. Es decir, puede de alguna manera desencadenar reacciones más que proporcionales a esa violencia verbal y por lo tanto puede llegarse incluso a la violencia física. Claro. Ahí te pregunto si lo que nosotros conocíamos como grieta política hoy tiene este condimento. Recién veíamos en un comunicado del vocero presidencial donde se elimina a la AFIP y se crea la Agencia Nacional de Recaudación, traer a colación el INADI como batalla cultural ganada. Una Argentina sin INADI y sin AFIP. En el relato, ¿era necesario incluir al INADI
o es parte del relato de la violencia y de seguir marcando las cosas que culturalmente se hicieron? Sin ninguna duda coincido con tu opinión y si bien es más sutil, es una forma de violencia verbal referida a determinados sectores sociales, más allá de la calidad de gestión que hayan tenido esos organismos en los últimos tiempos. Son dos cosas independientes. ¿Está? El peligro de esta metodología, que aclaremos, le resultó exitosa al Milei candidato, por lo menos para conseguir ese 30% de núcleo duro que lo apoya, pero esto, a futuro, incluso después de esa primera elección, todos recordamos, si hacemos un poco de memoria, cuando tenía que dirimir frente al otro candidato Massa, bajó los decibeles de la comunicación. Si recordamos el debate con Massa, aparecía como más cuidadoso en los términos, en las palabras. ¿Por qué? Porque apuntaba, como corresponde en la campaña política, a los sectores independientes, a los sectores que de alguna manera pueden dudar entre un candidato y otro, y no cae bien ese tono alzado de palabras y adjetivaciones. Acá, y con esto finalizo el comentario, lo más peligroso, Santiago, es que con este tipo de comunicación se va construyendo una brecha, independientemente de los resultados concretos de la política, porque por un lado tenemos lo que se dice y por otro lado tenemos lo que se hace. Y acá lo que se hace en general, en materia de resultados económicos, al gobierno no le ha ido tan mal hasta el momento. Más bien lo contrario. ¿Está? Ese es un Esto punto. Dicho lo más objetivamente posible. Puede haber opiniones diversas, pero en fin, si tomamos y focalizamos a la inflación como el principal problema, no solo económico, sino social de nuestra sociedad, al gobierno no le ha ido mal y el costo no ha sido tan alto como uno pudiera haberse imaginado. Pero dicho esto, Santiago, hay que tener cuidado con esta metodología de palabras y adjetivaciones porque se va construyendo una brecha social, ¿correcto? Porque esto es parecido a la tribuna de fútbol, es parecido a nuestras simpatías por un cuadro de fútbol, y todos sabemos que con eso a veces se cae el fanatismo. Incluso en las relaciones personales y familiares, en casos no tan extremos, todos sabemos y todos conocemos que puede ser un tema sensible las simpatías futboleras de nuestros familiares y de nuestros amigos. Esto es similar y así se construye ese enfrentamiento y esa brecha que conocemos bastante bien y que hemos sufrido, no sé si la hemos superado en los últimos años desde por lo menos la crisis del campo. Claro, porque ahí pensaba, y que lo quería hablar con vos, y todo fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque la ideología respecto de lo que hoy hay que hacer en la Argentina, si es una receta que no funciona, hay un fundamentalismo ideológico. No te escucho, Santiago. Ahí, ¿me escuchás? Te decía, el fundamentalismo ideológico es más peligroso que los resultados, Horacio. Bien, no me está